Bueno, pues son las 19:31 y vamos a dar comienzo a este espacio de reflexión y diálogo dentro de este proyecto que llevamos aquí en Vitoria-Gasteiz de Ciudad Compasiva, como decía antes. La primera actividad que desarrollamos allá pública fue por 2013 y fueron estos espacios de reflexión y diálogo. Lo que pretenden los espacios de reflexión y diálogo, que su nombre lo dice, ¿no? Pensar en voz alta un poquito y debatir en torno a los distintos temas que tendría que ver con el cuidado y con el final de vida y con la muerte. En este caso, es la primera vez que hacemos lo que es la presentación de un libro. Hemos hecho presentaciones de documentales, pero presentaciones de un libro no, y menos un libro que está en la calle desde el 8 de marzo. Sí. O sea que ni un mes y es la primera presentación que haces, Cristina, ¿no? Sí, presencial, sí. Es una presentación en la que hemos invitado a Cristina Llagostera que esté con nosotras y con nosotros, bueno, para de alguna manera entrar en el alma del libro, ¿no? Espero que tengamos la oportunidad y tengáis la oportunidad de leerlo y disfrutarlo, tanto como lo he tenido yo. Pero cómo entrar en el alma del libro, cómo poder incluso comentar, dialogar con ella, qué le ha llevado a escribir este libro, con este título, para mí tan sugerente, como es Morir con amor, ¿no? Y a mí me parece un título muy acertado, porque yo muchas veces comparo que el proceso de morir es igual que el proceso de nacer. En el proceso de nacer, creemos en la persona, amamos a esa persona que no sabemos nada de ella, ni tampoco sabemos lo que va a pasar con ella. Y en el proceso de morir tenemos que creer y amar incondicionalmente a la biografía y a toda la biografía de esa persona y a lo que vaya a pasar o a lo que no vaya a pasar. Pero es el amor incondicional lo que acompaña en ese final de vida. Y como muy bien relata Cristina en el libro, es ese amor el que te puede dar la manico, te puede acompañar a esos lugares desconocidos, como nos ha pasado a lo largo de la vida, ¿no? Como nos ha pasado en las distintas etapas de la vida, nos ha pasado en la adolescencia, nos ha pasado... Alguien te da la mano con amor, y es con amor como puedes transitar. Por eso pienso que este libro, el título, ya desde el título es muy acertado y muy sugerente, es decir, yo quiero descubrir ese amor. Eso que a veces hemos mirado, incluso le hemos dado la espalda, con miedo, a lo que es la palabra muerte, ¿no? Pero cuando a alguien te la presenta como la presentas tú, Cristina, en este libro, no digo que vayamos a hacer como los grandes maestros budistas que casi están esperando la muerte, ¿no? Pero yo también quiero saber qué va a pasar, cruzar y transitar ese momento de la vida, pero quiero que sea transitado con amor. Yo escribía, ya soy una persona que mancho los libros, que ya pone, morir con amor. Y yo digo, morir con amor es estar presente en el momento de partir. Es ser uno mismo en el momento de partir. Es acogerse para ser acogido. Es estar presente en el corazón. Algo que sí aparece en este libro, yo creo que muy bien reflejado, tanto como con la primera parte, con el marco más de reflexión de lo que es el final de vida, como con los casos que vas contando, es ese corazón, va apareciendo ese corazón espacioso. Ese corazón espacioso que es el que se necesita para cualquiera de las transiciones de la vida. Porque eso te da aire. No hay juicio. Te permite estar. Y te permite no entrar, o por lo menos poder vivir lo mejor posible las contradicciones. Para nacer hay contracciones. Para morir hay contradicciones. Y son esas contradicciones las que pueden ser abordadas desde el amor. Porque el amor bondadoso no tiene juicio. Y al no tener juicio, la contradicción se disuelve. Y sabemos que en esos momentos, por las experiencias, tanto que vas relatando tú como las que hemos ido acompañando, hay muchas contradicciones en ese momento. Y es un buen compañero el amor.
Yo estaría hablando un montón de tiempo, te voy a dejar a ti, pero de alguna manera ver la muerte no solamente como, y lo relatas en un momento dado, no como un hecho biológico, sino como un hecho vital, con toda su biografía, con todo lo que eso significa, con de alguna manera dar significado a todo lo que uno ha vivido, ¿no? Yo le contaba a una persona el viernes pasado, le decía, mira, quizás cuando llegue el momento de despedida de tu padre, es como coger un relevo. ¿Qué testigo quiero coger? ¿Qué valores, qué miradas, qué gestos, qué palabras quiero tomar en ese relevo? Y quiero estar presente en este momento. Lo que nos enseñas en este libro de Morir con Amor es precisamente el poder estar presente, lo más consciente en ese momento de hacer esa transición. Por lo cual yo te agradezco este libro, que luego, fíjate, cuando empecé a leerlo, decía, me empieza a sonar a como a las despedidas elegantes, este libro, que luego veo que lo vas citando por ahí, en las despedidas elegantes, ¿no? O sea, yo te digo, va a estar en la estantería al lado del otro libro de las despedidas elegantes. Wow. Muchas gracias por estar aquí, por venirte. Has llegado ahora desde Barcelona, marchas mañana muy prontito, pero es un placer que estés con nosotras y con nosotros. Y los que estáis en cualquier otra parte de España, bienvenidas a esta presentación. Gracias, Cristina, y yo te cedo ya la palabra para ti. Que yo no he escrito el libro, solamente he metido dentro del libro. Bueno, pero tus palabras, la verdad que me han gustado mucho y más viniendo de ti, ¿no? Que sabes de este territorio, ¿no? Que lo conoces y que, bueno, que has estado ahí, ¿no? De alguna manera acompañando. Y bueno, quiero agradecer, ¿no? A las personas que estáis aquí presencialmente y también las que están online, porque sé que hay muchas personas queridas para mí en el otro lado, en los dos sentidos, ¿no? Y porque de alguna manera con este libro yo no vengo sola, ¿no? Porque vengo muy acompañada de los testimonios y también de las personas, amigas que me han estado acompañando durante todo este proceso. Para mí ha sido un proceso largo, ¿no? De mucho esfuerzo, pero y estoy muy contenta de presentar aquí, además en Vitoria, que es un lugar en el que me siento muy en casa. Es la tercera vez que vengo a Vitoria, siempre de la mano de Pachi, por una cosa o por otra. Y no sé, siempre me siento como muy en casa, ¿no? Y bueno, me gusta hacer esta presentación aquí, ¿no? Con vosotros y con las personas que nos acompañan en el online, ¿no? Entonces, claro, este tema, ¿por qué el tema de la muerte, no? Porque yo siempre, ahora estoy un poco con una reflexión, ¿no? Y es que en la vida, en realidad me doy cuenta, quizás ahora más que cuando era joven, que es corta, ¿no? Y que nos da para trabajar quizás un tema, dos, tres a fondo, quizás no muchos más, ¿no? A fondo. Y para mí este ha sido el tema durante muchos años, ¿no? Como un tema muy importante, movida por un lado por la curiosidad de querer saber qué es esto de morir, ¿no? ¿Qué es esto de la muerte? Y por otro lado, con la necesidad de acompañar a personas en este trance, de vivir la enfermedad y de vivir el proceso de morir. Y claro, para mí, considero que la muerte es como lo más difícil que tenemos que afrontar, no es nada idílico ni nada idealizado, pero sí que para mí es como ese umbral, ¿no? Hacia lo desconocido, hacia lo que no sabemos que hay, ¿no? Y para mí es el umbral hacia lo espiritual también, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, ¿no? El estar acompañando a personas, el estar en el día a día como con este tema es algo que me ha enriquecido tanto, que me ha transformado tanto, que me ha hecho aprender tantas cosas, ¿no? Que en algún momento pensé, ostras, algo de esto, ¿no? Que vemos las personas que estamos ahí acompañando, a veces cuando somos familiares, ¿no? O cuando somos profesionales, pero algo de eso que se pueda
transmitir, ¿no? Que se pueda hacer llegar a las personas, ¿no? Porque tenemos una idea a veces muy tétrica de la muerte o muy difícil. Y sí que es cierto que hay mucho sufrimiento en el proceso de morir, pero también es cierto que es un momento de grandísima intimidad y también es un momento de grandísima belleza a veces, ¿no? Y cuando como profesionales, ¿no? Como familiares hemos visto esa belleza, creo que es algo que es importante que se sepa, ¿no? Que también existe belleza en este momento y que es un momento en el que también puede haber una culminación del proceso de vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso un poco esta parte, ¿no? Friki mía, así como de interés por este tema, pero imagino que si estáis aquí también es porque en algo sentís, ¿no? Un poco este interés. Y sí que es cierto que acompañar en estos momentos no es nada fácil, pero también, al estar allí tocamos como algo muy 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 trascendente, ¿no? Muy muy humano, ¿no? Algo muy muy íntimo, como decía. Hace poco una amiga me decía que en el libro, leyendo los testimonios, sentía que había mucha intimidad, ¿no? Y yo pensaba: "Ay, qué bien", ¿no? Porque se ha podido transmitir algo de lo que para mí es tan importante, ¿no? Que yo decía: "A mí lo que me gusta de estar ahí es que se produce a veces una intimidad muy, muy, muy especial", ¿no? Entonces, am, la idea del libro me vino, le comentaba hace poco, bueno, hace un momentito a Pachi, ¿no? Que me vino en un retiro, ¿no? En el que yo pensé, ¿no? Tenemos que explicar más muertes en las que las cosas a veces van bien, ¿no? Porque sí que es cierto que a veces hay muertes tan difíciles, tan traumáticas, muertes que llegan, pues, sin avisar, ¿no? Que no en la que no se puede hacer apenas nada, ¿no? Solo un proceso de duelo después a veces muy difícil para transitar ese dolor. Pero hay veces que, sobre todo con un proceso de enfermedad, que en este caso todos los testimonios son con procesos de enfermedad, es decir, que hay una muerte anunciada, ¿no? Es, bueno, ¿qué ha podido ayudar, ¿no? Sabiendo que muchas veces, no tendremos en nuestras manos, pues mucho que hacer, ¿no? Habrá circunstancias que no podremos elegir, pero hay veces que sí que hay cosas, ¿no? Que hemos visto que ayudan, ¿no? Y que ayudan a alguna persona en concreto o alguna familia en concreto y que ayudan, digamos, como a llegar a este momento en que se produzca esta apertura. Para mí la paz es como una apertura, ¿no? Se produce en algún momento una apertura, ¿no? Puede venir de la mano de la aceptación o a veces se produce de manera más, incluso diríamos, inconsciente, ¿no? Como casi no es algo que haga la persona, es algo que le sucede, pero cuando eso sucede, am, se transmite y es algo que traspasa y que lo notan las personas que están ahí, ¿no? Y hablan, pues, qué apacible, ¿no? Vi su rostro o se notaba como un ambiente, ¿no? Una atmósfera en la habitación como de paz, de tranquilidad, ¿no? De luminosidad, incluso a veces. Entonces, esto sabemos que a veces sucede, quizás no siempre, pero mi esperanza, digamos, es como estas personas que consiguen que esto suceda antes de que mueran, como si nos enseñaran algo que seguramente sucede siempre, pero que no siempre vemos. Pero cuando la paz aparece antes, es como si se abriera esa puerta y entrara un poco ese aroma, ¿no? Ese aroma trascendente de algo que va más allá, ¿no? Am, para mí ha sido muy, muy importante en el libro como no no marcar, no dar respuestas, ¿no? Marcar una manera, porque no existe una manera de afrontar esta situación. Existen muchísimas y por eso es importante como que se pueda leer desde estas diferentes idiosincrasias de las personas, de los testimonios, ¿no? Que cada una tiene su forma de vivir, su forma de afrontar la enfermedad, y su forma también de vivir, sus últimos días o sus últimos momentos, ¿no? Entonces no hay una fórmula fija,
pero simplemente es como destacar, ¿no?, en cada testimonio que agradezco muchísimo, ¿no?, a las personas que me lo han ofrecido. Destacar después un poco o divulgar qué es lo que ha podido ayudar en ese caso en concreto, sabiendo que es algo que a lo mejor podamos extrapolar de ahí, ¿no? Y quizás en algunas personas ha sido una gran ayuda, pues, el humor, ¿no?, como una forma de seguir siendo ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el testimonio de Mía, que fue un señor al que acompañé, que fue muy, muy querido para mí, que él con el humor continuaba siendo el mismo, ¿no? Él decía: "Esto es lo que me permite a mí seguir siendo yo mismo hasta el final", ¿no? Todo y que tenía una enfermedad de ELA, iba perdiendo capacidades, incluso, pues, durante años estuvo en una silla absolutamente inmóvil, pero su capacidad, su lucidez le permitía seguir siendo el mismo. O en otros casos, ¿no? Pues, por ejemplo, el acompañamiento, ¿no? ¿Cómo ayuda este acompañamiento? Como decía Pachi, ¿no? Desde el respeto, desde el amor, desde, por ejemplo, unos padres que acompañan a su hijo y que durante mucho tiempo, ¿no?, están en la lucha, por supuesto, en la lucha en poder como subsanar la situación, pero cuando su hijo de alguna manera, dice: "Hasta aquí", y ellos lo asumen, como todo se afloja, ¿no? Todo se afloja y permite que de alguna manera pueda haber una muerte en paz, ¿no? O, bueno, tengo en la mente tantos y tantas, ¿no?, experiencias de las que están en el libro, de las que he vivido fuera, ¿no? De cosas que han podido ayudar, ¿no? Aquí mi interés ha sido como poner como seguir estos faros, ¿no? Estas cosas que nos pueden iluminar, que nos pueden inspirar, ¿no? Y hablaba siempre, ¿no?, que sea inspirador, que sea un libro que en el que haya belleza, haya inspiración, porque ante lo más difícil, que es la muerte, necesitamos también inspiración, necesitamos algo que nos dé un poco de camino de elevación, ¿no? Y bueno, digamos como para mí ha sido como un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué os diría, no? El sentido del libro para mí es hacer extensible estos aprendizajes que han podido tener los familiares, porque de hecho el testimonio yo lo recojo cuando la persona ya ha muerto. Yo no lo recojo a través del enfermo en este caso, ¿no? Sino que lo recojo con los familiares cuando la persona ha muerto y quizás han pasado algunos meses, en la mayor parte de casos han pasado años, es decir, que ya se ha podido hacer como también todo el proceso de asimilación, de duelo, y los familiares son los que cuentan, ¿no? Y para mí como la premisa era, bueno, a aquellas personas que yo les pregunte si quieren dejar su testimonio, que la respuesta a la pregunta que yo les hiciera fuera un sí rotundo, ¿no? Y la pregunta era: "¿Tú crees que tu familiar ha muerto en paz?". Y cuando decían un sí rotundo, entonces yo recogía el testimonio, ¿no? Y aquí, de alguna manera, hacemos tanto un repaso un poco de la vida de la persona, como del afrontamiento, o de lo que ha pasado en algún momento en que se ha producido como esta apertura en que ha aparecido la paz. Y a veces la paz aparece un tiempo antes, con una aceptación, y la persona, por ejemplo, explica, a sus familiares que está en paz, que se siente tranquila, como que para ella todo y que pueda ser difícil o haber tristeza por lo que deja, pero que hay un punto de tranquilidad y que le ayuda y le sostiene a afrontar ese sufrimiento. O a veces es algo que, como decía, puede producirse incluso en los momentos finales, 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 ¿no? En las que hay como algo que los familiares describen como, sí, ahí como algo se soltó, alguna lucha que quizás estaba dentro, esas contradicciones que decía Pachi, ¿no? Y que claro que aparecen en el camino, ¿no? Algo se soltó y apareció como algo diferente en la persona, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si, nos preguntáramos todos, ¿no? ¿Cómo queremos morir? Seguramente todos diríamos, bueno, pues con la mayor paz posible, ¿no? En lo que sea posible.
aunque quizás para cada persona, ¿no? Si ahora preguntáramos a cada uno de vosotros, quizás, hablaríais de algo diferente, ¿no? Para algunos será importante el poder despedirse, por ejemplo, para otros será importante, pues, que no haya ningún tipo de sufrimiento físico, ¿no? Para otros será importante poder explicar o hablar de cosas que, que quiere dejar como legado, quizás a sus familiares. Es decir, para cada uno puede ser algo diferente, algo significativo. Y yo creo o esa es mi idea, ¿no? Que, que la negación que tenemos actualmente, ¿no? De la muerte como algo de lo que no queremos hablar, em, como que no nos ayuda ni a reflexionar sobre esto previamente, ni tampoco a utilizarlo en vida. Y una de las conclusiones que para mí son importantísimas del libro y también de los aprendizajes que hacemos las personas que acompañamos en el proceso de morir, es que estas enseñanzas son tan útiles para afrontar la enfermedad o los momentos finales como la vida. Es decir, ¿por qué tenemos que esperar al final, ¿no? Para a veces, reconciliarnos, ¿no? Con alguna persona que queremos y que hay distancia, o para, reencontrarnos en algún punto con nosotros mismos, o para conectar con lo que son estas preguntas existenciales tan amplias, ¿no? De qué es la vida, qué sentido tiene, qué propósito hay, ¿no? Entonces, la muerte, todo y que es un tema muy, muy difícil, también nos invita a estas reflexiones y a esta conexión, ¿no? Yo digo que es como un cara a cara con uno mismo, y en este cara a cara uno también puede aprender muchas cosas y puede también aprender a tener como más contacto con lo que es realmente esencial para esa persona o para mí, ¿no? ¿Qué es lo esencial para mí? ¿Qué es lo prioritario? Y que a veces, en el piloto automático, ¿no? Que esto lo hablan muchas personas, ¿no? Y también lo dice Luis, un testimonio, ¿no? De, eh, cómo la muerte de su hijo fue para él un despertar tal, ¿no? A través de un sufrimiento bestial, ¿no? Para darse cuenta de lo que era realmente importante. Y él decía también para salir del armario de las emociones, ¿no? Porque se ve que era una persona así como más reprimida, ¿no? Como que más contenida con las emociones, y a partir de entonces empezó a ser más expresivo con las personas, ¿no? Y cómo este salir del piloto automático ya con la muerte de su hijo, nos cuenta Mercé, su mujer, que le ayudó a afrontar también su propia muerte, porque algo en él ya había conectado, ¿no? Y, y esto igual tú también lo has visto, ¿no, Pachi? Que las personas que están en contacto con algo de su verdad, ¿no? O que como conectadas en algún punto, am, a veces tienen como alguna herramienta más, no siempre, pero pueden tener una herramienta más para estos momentos, ¿no? Y, de hecho, esto también es algo que nos dicen las tradiciones espirituales, ¿no? Como, em, busca esto, ¿no? Busca esto con lo que te conecta con tu profundidad, con tu interioridad, con lo que es esencial, valuoso, importante para ti. Familiarízate con esto antes de morir, ¿no? Porque en realidad el proceso de enfermedad es un proceso de irse despojando de capas y capas de cosas en las que creemos que somos nosotros, que es nuestra personalidad, pero que la persona va descubriendo que no son tan importantes, ¿no? Y a veces cada capa es dolorosa perderla, ¿no? Perder la autonomía, por ejemplo, o perder una imagen física, o perder la capacidad de hacer alguna cosa. Pero también hay personas que después conectan, vale, pero es que hay algo más esencial que está incluso mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá. Y de alguna manera el tener presente la muerte o el reflexionar sobre ello tiene que ver con eso también, ¿no? Cómo nos lleva a este camino espiritual que para mí significa, por supuesto, no solo dentro de una religión, sino una espiritualidad amplia, muy amplia, pero de buscar la propia interioridad,
la propia conexión, ¿no? Que después se traduce en una mejor conexión con los demás y en una conexión con lo trascendente, sea como sea que cada uno lo entienda. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, Pachi, pero Vamos bien. vamos bien, vale. Am, sí, entonces para mí también uno de los aspectos esenciales del libro, cuando hablo de morir con amor, em, también lo entiendo de una forma muy amplia, ¿no? Porque para mí no solo significa morir acompañado. A veces sí, por supuesto, ¿no? Que el acompañamiento es tan necesario y es algo que ayuda tanto, ¿no? Y sentir el amor, sentir la compañía, ¿no? Sentirse importante para alguien en estos momentos es algo crucial, es algo crucial. Pero también tiene que ver con el amor con uno mismo, porque para sentirse en paz, uno también tiene que sentirse reconciliado con uno mismo, con la propia historia, con lo que le ha tocado vivir, con lo que es, ¿no? Y sabemos que incluso, ¿no? En momentos vitales normales, cuántas luchas internas hay ahí, ¿no? Entonces también hay ese camino, ¿no? Como de ir como descubriéndose y también como ir reconciliándose con uno mismo y las propias circunstancias, apreciándolas y eso se transita con el sufrimiento, no se transita de cualquier manera, ¿no? Pero sí que a veces cuando se llega a esa reconciliación y a esa paz, ¿no? Yo digo que es como si fuera un fruto maduro que entonces cae, ¿no? Si ahora mismo queremos estar en paz, entraremos en lucha con ello, ¿no? Por eso buscar la paz no puede ser un objetivo, sino que es algo que es como un camino a realizar, ¿no? Y, y también este camino como de aceptación, ¿no? De las circunstancias, de uno mismo, como no es una meta, ¿no? No es una meta, no es un lugar donde llegar, sino que es algo a ir como elaborando en cada paso, ¿no? En cada paso, cómo voy sintiendo esto que pierdo, ¿no? O esto que cambia en mi vida, cómo lo digiero, cómo desde esta digestión y elaboración puedo después como transitarlo y después quizás en algún momento aceptarlo, ¿no? Y cuando hay esta aceptación sí que es como algo que se puede relajar en uno mismo. Y aparte, pues, de este amor, digamos, como que tiene que ver con la reconciliación con uno mismo, también esto es como que también se expande a las relaciones, ¿no? Y también vemos, ¿no? Que muchas personas en el proceso de morir tienen necesidad de perdón, necesidad de reconciliarse o necesidad también como de expresarse con mayor profundidad, ¿no? Cuántas cosas a veces sentimos y son incluso bonitas, ¿no? Pero no son expresadas. Y a mí me ha pasado, y seguro que a ti o a otras personas también os ha pasado, ¿no? Que os hacen verdaderas confidencias preciosas y dices: "Yo no soy quien tiene que escucharlo", ¿no? Tiene que ser el familiar, ¿no? La hija, el hijo o el marido, porque eso merece ser como escuchado y es un legado de amor. Y de nuevo esto, claro, ¿por qué esperar al final, no? Si es algo que ya está vivo en nosotros, si hay cosas, ¿no?, que necesitamos como expresar, ¿por qué esperar al final, no? Y también hay otra esfera del amor, ¿no?, que para mí es como estas esferas que se hacen como cada vez más grande, ¿no? Y que tiene que ver con lo trascendente y que para algunas personas será, pues, el sentir un refugio interior, ¿no? Sentirse, amados quizás por Dios, por la vida, o quizás sentir como que forman parte de la naturaleza y que eso de alguna manera les da algún tipo de confort, ¿no? Les da como una sensación como de que hay esta parte como de que forman parte simplemente de la vida, ¿no? Y están haciendo su recorrido. Entonces, cuando hablamos de trascendencia, no solo estamos hablando de creencias, sino que para algunas personas la trascendencia puede ser eso que dejo para los demás, lo que dejo hecho para los demás, ¿no? El legado que dejo para los demás. Y también puede ser como otra expresión de amor, ¿no?
Entonces, bueno, lo que yo quería transmitir, ¿no? Es esto, ¿no? Primero, para mí los testimonios en el libro son como la voz central, ¿no? A través de la cual explicamos cosas que han podido ayudar. Y sí que quise como poner inicialmente 10 temas explicativos como iniciales, precisamente para que no haya como la idea de que, uy, esto parece como muy idílico, parece como algo que no pasa, porque no es verdad, sí que pasa. Y es más, o sea, escribiendo el libro había muchísimas personas que me decían, ¿no? Es que mi familiar también murió en paz, ¿no? Es decir, hay muchísimas personas que consiguen morir en paz o que en algún momento existe esta paz que describimos, ¿no? Pero no deja de ser un camino, el camino de la enfermedad y del proceso de morir difícil y en el que hay que transitar y transmutar el sufrimiento. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también es cierto, ¿no? Que yo creo que incluso en las muertes difíciles, en las muertes en las que pues no todo acaba bien, ¿no? O que las cosas no van tan bien como nos gustarían, muchas veces cuando se consigue también elaborar la parte difícil del duelo, también aparecen aspectos luminosos, ¿no? Aspectos que quizás también estaban ahí, pero sí que es cierto que es algo mucho más difícil, ¿no? El ver esta parte luminosa cuando el proceso ha sido complejo. Entonces, bueno, mi intención, ¿no? Mi deseo es que este libro sirva de inspiración, ¿no? Que sirva de ayuda, que sirva como de anclaje también para generar reflexiones. Como decía, no es tanto la intención dar de respuestas, no es un libro que te diga la muerte es esto, no. Para mí la muerte es el gran misterio, es un misterio enorme ante solo el que nos podemos postrar porque no conocemos, no conocemos. Pero sí que las personas que han transitado ese proceso, ¿no? Y que en algún momento han abierto la puerta desde esa aceptación o desde esa paz, nos muestran que, bueno, como que hay algo también bello ahí, ¿no? Que quizás podemos en algún momento descubrir. Así que, bueno, es un aprendizaje de vida, yo creo, el confrontarse con la propia muerte y también el acompañar. Y sí que una de las ideas del libro también es, ostras, que no nos perdamos esa experiencia, ¿no? Como que a veces hay mucho miedo a la hora de acompañar cuando hay alguien cercano que está en proceso de morir, pero a la vez estar ahí, ostras, te muestra muchas cosas, ¿no? Y es algo importante para la persona que marcha, pero también va a dejar algo importante para ti, ¿no? Es una vivencia muy, muy, muy importante. Así que, bueno, ojalá que también sirva como para tener un poco de guía, un poco de ayuda para cuando uno tenga que estar ahí, acompañando o transitando ese camino. Así que muchas gracias y no sé, si hay preguntas, me gustaría que hubiera un poquito de interacción, que siempre se agradece, ¿no? No sé si viene alguna reflexión por parte de alguna persona o alguna pregunta. Voy a romper fuego, ¿vale? Sí. Pero me tenéis que seguir, ¿vale? No vale que yo soy muy rompa el fuego. Pero, fíjate, estás hablando todo el rato y estoy todo el rato en mi cabeza como escuela de vida, ¿no? Porque estás hablando, qué bien si se llega a este momento con algo trabajado. Mm, Y yo nombraba antes la palabra transición, ¿no? ¿Cuántos momentos difíciles y dolorosos también pasamos en las distintas transiciones de la vida, ¿verdad? Qué bueno si nos entrenamos en ellos y empezamos a trabajar con eso que estabas llamando, con algo, conectar con la verdad, con lo esencial, ¿no? mm, Que ya Pema Chödrön lo comenta. Pema Chödrön es una muchísimo. monja budista Sí. maravillosa, ¿no? A la cual recomiendo leer, que ya dice, yo me dedicaba a esto y a hacer acompañar los procesos de final de vida también porque de repente se muere mi madre, se mueren mis familiares, entro en una situación como de caos grande, ¿no? Y me doy cuenta de cuáles son las cosas esenciales en mi vida. Ujú, Y al conectar con las cosas esenciales, dice, esto es la vida, ¿no? Con lo cual,
qué bueno sería poder, y me imagino el libro poderlo comentar también con gente joven y demás, ¿no? Qué bueno Mm, sería poder conectar qué es lo esencial, porque esto te lo habrás encontrado, ¿no? En más de uno, mm, no solamente la conexión de la persona que está transitando, sino también los familiares, ¿no? sí. ¿Qué cambios has visto ahí también de esos de esenciales en la familia en tus entrevistas? Bueno, claro, muchas veces esos cambios se ven al cabo del tiempo, ¿no? Ujú, Porque cuando ya, se ha digerido el duelo. Sí que cuando hay una muerte en paz, hay como un primer momento de ¡guau!, ¿no? Como ¡fua! ¿No? Yo digo como si tuvieran ese manto todavía de paz durante un tiempo las personas y te lo describen así, ¿no? Pero después el duelo hay que hacerlo igual, ujú, y no deja de ser como un proceso para atravesar, ¿no? Pero cuando ya lo han atravesado, sí que pueden hablar de esa transformación, de esa parte de transformación que vivieron, de estar ahí, ¿no? De vivir esos momentos de intimidad, a veces sí, de iniciar una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, los padres de Arnau me explicaban que, cómo se inició una búsqueda espiritual después de la muerte de su hijo, ¿no? O cómo las hijas de Odina también dicen como el legado de su madre les acompaña siempre, ¿no? Desde su ejemplo, desde ella también quiso dejar como un legado escrito para ellas, ¿no? Ya, si leéis el libro lo veréis. Entonces hay una transformación en la vida de haber estado ahí, ¿no? Hay una transformación y yo creo que también los que trabajamos en esto nos engancha por esta parte trascendente y de transformación, porque aprendemos tantísimo y es esto lo que yo quería que estuviera un poco, que se hiciera extensible, estos aprendizajes, ¿no? Y que se puedan traer en clave de vida, de no tener que esperar a una situación final. ¿Por qué no utilizarlos en clave de vida ya? Yo creo que esta es la conclusión más importante del libro, ¿no? ujú, Utilizarlos en clave de vida. ujú. Bueno, se me ha olvidado dar las gracias a esos testimonios, Y a esas tanto, familias, ¿no? sí. O sea, el que esas familias hayan compartido eso Mm, contigo, que ha tenido que ser riquísimos esos encuentros, ¿no? muchísimo, muchísimo. ¿Cómo te acostabas, ¿no? Con esos, después de cada Sí, entrevista, ¿no? sí. Bueno, ha sido algo muy bonito porque algunos testimonios sí que los conocía yo sí que conocía a la persona, pero otros no. Me lo pasaron compañeras bueno, fueron apareciendo de diferentes maneras, ¿no? Pero sí que estos encuentros con los familiares en los que, bueno, había mucho respeto y mucho cuidado, pero también, claro, se abrían muchísimo a explicar su experiencia y eran, pues, encuentros preciosos, ¿no? De conectar con eso esencial, ¿no? De eso que les había tocado tanto. Y después, pues, mi tarea fue como eso, convertirlo en un relato, ¿no? Que después pudieron también revisar, pero un relato que captara, ¿no? Como un poco las joyas, ¿no? De ese testimonio, lo bonito, ¿no? Sin obviar las partes que también podían haber difíciles, ¿eh? Porque eso no lo podemos obviar nunca. Pero sí, han sido encuentros muy bonitos, ¿no? Y es como, no sé, yo siento que todos ellos forman parte del libro, por supuesto, son como la voz principal, y también tengo muchas ganas, ¿no? De que en alguna presentación estén presentes, que puedan hablar, porque son la voz principal, ¿no? Yo creo mi función ha sido como de divulgación. Tú decías, claro, esto de Pema Chodron, hay muchas cosas que es que ya están dichas, no sé, no hay nada, todo está inventado, ¿no? Pero, divulgar eso, ¿no? Hacerlo accesible, esa ha sido mi tarea, mi Ujú. función. Bueno, Ángel desde Zarauz nos describe, dice, hola Cristina, has citado el legado como ejemplo vinculado a la trascendencia. ¿Qué otras referencias puedes citar del libro que conecten con el concepto de trascendencia? Uf, tantísimas, pues, para algunos testimonios, em, pues, por ejemplo, ¿no? En el testimonio de Mariluz, para hablar de testimonios, ¿no? Que también es algo muy, muy rico. Em, Ella fue, pues, muy acompañada por su hermana, que su hermana era de una tradición budista, bueno, estudiosa del budismo, y, como Mariluz
partiendo de una situación de muchísimo miedo a la muerte, ¿no? De una persona que tuvo muchísimo miedo a la muerte, pero cómo su proceso fue despojándose poco a poco de eso. Al principio no podía ni siquiera hablar de eso, pero cómo en un momento pudo llegar a hablar incluso de sus últimas voluntades, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Mariluz, para ella era importante cómo cuando estaba ya hospitalizada, cómo tener cosas que le inspiraran a la vista, ¿no? A maestros que le inspiraban, imágenes de su familia, cosas que le inspiraran. Y para ella era una forma como de trascender su sufrimiento, ¿no? Esa inspiración, ¿no? Vale, estoy sufriendo, podía haber dolor, podían haber experiencias difíciles, pero eso que le inspiraba le ayudaba a encontrar una paz, ¿no? A encontrar como algo en lo que agarrarse o algo que le sostenía. Y sí, como desde una creencia, en ese caso como el de Mariluz, muy, muy abierta, ¿no? Pero sí una creencia en que había algo que permanecía de ella más allá, eso también le ayudaba, ¿no? Como que algo ella sentía que algo de su esencia iba a permanecer más allá de su muerte. ¿Hay alguna pregunta en la sala o sigo leyendo? Si no, cortar, ¿eh? Porque aquí Quería comentar una cosa. Hablo un poco desde la experiencia, ¿no? Yo creo que vamos a repetir las preguntas de la sala para que se puedan oír bien, ¿eh? Pero sí. con todo lo que has comentado, yo creo que, al menos para mí, el gran problema cuando estás con el final de vida de una persona a la que, bueno, con el vivido la que quieres, es lo consciente que eres. Si puedes hablar más alto, Toño, incluso acércate un poquitito, si no te Lo importa. difícil que es el mundo emocional, las emociones. Estamos tan poco educados en manifestar las emociones que a veces, bueno, se provocan silencios muy potentes, ¿no? Y yo lo que más echaba en falta, o por decirlo de alguna manera, es eso, lo mal educados que estamos en manejar el mundo emocional, ¿no? Cuando acompañas a alguien que realmente tienes una relación intensa con esa persona. Claro. Entonces es un momento realmente, por un lado, tan intenso que te faltan esas herramientas para poder estar entendiendo todo lo de la trascendencia que comentas tú y demás. Pero quiero decir que ese momento también, igual que es esa belleza que comentas tú y momentos así, también son momentos muy duros porque en el mundo emocional estamos tan poco preparados, o yo al menos, por lo menos, que eres consciente de las debilidades que tienes a la hora de estar enfrentándote con ese hecho, sobre todo con una persona a la que quieres y con la que has convivido. ¿Te has escuchado? Yo creo que sí. Vale. Completamente de acuerdo de que la parte emocional, qué difícil para el que acompaña, ¿no? Para el que está ahí como familiar, qué difícil también para la persona que está transitando. Y también sabemos que es todo un camino, ¿no? Que es todo un camino en el que se tienen que elaborar tantísimas cosas, ¿no? Aparecen miedos, a veces aparece culpa, rabia, frustración, aparecen tantísimas emociones en las dos personas, ¿no? Y a veces es difícil eso, ¿no? Porque también como que unas emociones confrontan a las otras, ¿verdad? Si ves a la persona que quieres que está asustada, eso también te asusta a ti como familiar, ¿no? Y por supuesto que eso es algo muy difícil de transitar, ¿no? Que por eso también, yo también quiero decir que los testimonios, todos, menos dos, eran acompañados por equipos de cuidados paliativos en los que se da esa atención tanto a la familia como a la persona, a todos los niveles, físico, ¿no? Social, psicológico, espiritual, ¿no? Entonces, ese acompañamiento es necesario, porque si no, a veces es como algo que nos abruma y es normal, ¿no? Y también es importante saber que esas emociones forman parte del proceso y que las tenemos que ir transitando. Y si vemos que en algún punto se nos encallan o que se hacen difícil, ¿cómo buscar ayuda? ¿No? Algo que nos pueda orientar, algo que nos pueda ayudar. O a veces necesitamos para elaborar esas emociones un espacio donde vaciar como familiares, ¿no? Vaciar mi propio miedo a que no sé cómo esto va a ir, a esta incertidumbre o a que no sé muy bien cómo acompañar, ¿no? Esta rabia ¿no? de la persona que está enferma, por ejemplo. A veces necesitamos orientación porque es algo muy intenso, ¿no? Y por eso se trabaja tan en equipo, ¿no? Y se trabaja como con mucho acompañamiento, porque es muy intenso. Y sí, si empezamos antes,
mejor. Bueno, Silvia Biel nos dice, hola Cristina, ¿cómo crees que el soporte tuyo como profesional de la psicología podía ayudar a verbalizar estas experiencias íntimas de vinculación? Bueno, Silvia es una persona muy querida, psicóloga muy veterana de cuidados paliativos y ella sabe muy bien de este tema, ¿no? Pero sí que a mí me gusta siempre explicarlo como que los psicólogos ofrecemos un espacio, ¿no? Desde esta escucha muy, muy abierta, no estamos ahí para dar consejos ni para decir cómo se tiene que afrontar, ¿no? Sino como desde esa apertura, ¿no? Desde esa escucha, que la persona pueda tener un espacio para explicarse, un espacio para poder ahondar en lo que le está sucediendo por dentro, que pueda poner palabras a ese caos emocional que está viviendo por dentro, porque sabemos que eso es bueno, que eso es importante, que eso ayuda. Y a veces también nuestra función es hacer de puentes, ¿no? En estas vinculaciones, cuando, pues por ejemplo, nos hacen una confidencia y pensamos que esto lo tendría que escuchar la hija, pues cómo llamar a la hija para que pueda escuchar eso, ¿no? Y que lo pueda escuchar de viva voz porque va a quedar esas palabras, ese legado en esa hija, por ejemplo, ¿no? O cómo también poder, ¿no? Desde atender el familiar y a la persona enferma, cómo poder generar esos puentes de comunicación que a veces están un poco rotos o que a veces es como que no se saben, uno no sabe cómo expresar ciertas cosas que son importantes, pero no sabe cómo ponerle palabras. Y en eso también ayudamos a veces, ¿no? A ayudar a poner palabras, a generar esos puentes, porque muchas veces hay mucho miedo, pero porque hay mucho amor, ¿no? Hay mucho miedo, como decía este compañero, porque ¿cómo afronto yo esto, no? Si quiero tanto a esta persona. Y a veces hay mucha protección de mejor no hablemos o mejor esto no lo toquemos, ¿no? Y hay que saber un poco cómo hacerlo, cómo acompañarlo para que, bueno, no se generen excesivos muros, ¿no? A veces hay protecciones necesarias, pero que no sean excesivos y que si hay cosas importantes a expresar, que se puedan expresar. Y aquí, pues sí, a veces hacemos esta función, ¿no? Como de generar estos puentes. En el libro hablo muy poco de la función de los profesionales porque de manera expresa he querido poner como el énfasis y la importancia en la persona enferma y que muere y sus familiares. Entonces, alrededor hay mucha gente pululando, profesionales y ayudando también, pero de eso ya hay más libros, ya explican más libros sobre ese tema. Aquí me interesaba más, pues, desde este aspecto interno de la persona o relacional y que nuestra voz estuviera un poquito más silenciada. ¿Hay alguna pregunta en la sala, chico? Si no, me levantáis, ¿vale? Vale, Cris García nos dice, ¿qué diferencia puedes ver entre la muerte en paz de personas más mayores y con una historia más larga y aquellas que son más jóvenes? Y ella misma también nos plantea que como que la sociedad tiene la idea de que la muerte a edades tempranas es antinatural, ¿qué nos puedes decir de eso? O sea, que Ya. parece que Cris está interesada en... Sí, sí, sí. Pues bueno, por supuesto, cuando hay un trayecto de vida realizado y más si hay como una sensación de vida realizada, que no solo son años, sino también sensación de he realizado, ¿no? O he estado en coherencia con lo que quería realizar en la vida, eso claro que ayuda a estar en paz, ¿no? Hay veces que la enfermedad llega en momentos muy inapropiados, ¿no? O que antes de tiempo, o que sesga absolutamente una vida, y eso es algo muy difícil de digerir, ¿no? Pero también vemos, ¿no? Y en el libro hay testimonios de personas jóvenes, de personas, de una persona también con una discapacidad muy importante, también de un chico muy joven, y ostras, que nos dan verdaderas lecciones, ¿no? De cómo afrontar estos momentos tan difíciles. Eh, entonces, bueno, esto también es posible. No quiere decir que sea fácil para nada. Yo creo que cuanto antes llegue la muerte es como, uf, em, es algo como que te confronta mucho, ¿no? Esto no poder realizar, ¿no? No poder acabar de hacer ciertas cosas.
pero a veces el sufrimiento se trasciende, ¿no? Y cuando se trasciende es cuando, incluso cuando la persona es joven, puede llegar, ¿no? Esta sensación de paz o de asumir de esto es lo que me toca vivir. No, no quiere decir que me guste. Muchas veces la persona te dice, no me gusta, no quisiera que fuera así, pero esto es lo que hay. Y en esto es lo que hay, es como que es un asumir, ¿no? Una realidad. ¿Alguna pregunta en la sala? Mirando así. Se atreven más los online, ¿eh? Sí, como no le vemos la carita. Yo creo que ya lo has explicado, Cristina, ¿no? Si hablas un poquito alto, incluso Sí. lo capta ahí. Sí, que los familiares o los amigos cercanos a la persona que fallece, ¿no? Que tiene que pasar por esas fases del duelo, por todas las fases que están tipificadas y demás. Pero yo intuyo que tiene que ser ese proceso mucho menos doloroso si la muerte ha sido de esta manera, ¿no? Por la experiencia que tienes tú. Aunque tenga que pasar el duelo, tiene que ser menos doloroso, ¿no? O incluso de otra forma. Sí, es algo que ayuda, por supuesto que ayuda en el duelo, es como algo que da un confort, ¿no? Da una tranquilidad. Pero la ausencia es la ausencia, ¿eh? Y sí que es una tranquilidad a la que pueden cogerse muchas veces estas personas, ¿no? Y te dicen, esto me ayudó tantísimo ver esta paz, pero después el camino del duelo es el camino de conectar con esa ausencia. Y eso también puede ser difícil, ¿eh? Incluso cuando se ha visto mucha paz. Sí, de hecho hay un capítulo del libro, lo que explico antes de los testimonios, ¿no? que hablo de eso, ¿no? de una muerte en paz, ayuda en el duelo, pero no lo evita. Ayuda, pero no evita el duelo. Gracias por la pregunta también. Sí, Chema Ormazábal de Donosti, él... Ahí también. Acabo con Chema y ya que me he puesto a leer algo de Chema. ¿En tu experiencia crees que haya una relación o una correlación entre morir en paz y haber vivido en paz o no? Cara de pícaro has puesto para hacer la Sí, pregunta. parece pregunta con trampa, pero la siento con cariño, con cariño. Hombre, yo en esto que os comentaba, ¿no? De cultivar la paz en vida, creo que sí, que puede ayudar. Después las circunstancias, yo siempre digo, no sabemos cómo van a venir las circunstancias ni qué puede pasar, pero conforme uno más está en paz en vida, es como si estuvieras cultivando eso, ¿no? Es que la vida tampoco está tan separada de la vida, forma parte de la vida, ¿no? Y lo que pasa que sí que a veces vienen circunstancias que uno puede estar muy en paz y de golpe, viendo un bandazo de la vida, te cambian las circunstancias y dejas de estar tan en paz, ¿no? Se tendría que ver, ¿no? A veces, por eso, cuando hay más como un refugio interno, ¿no? Un refugio en estas relaciones amorosas, ¿no? En cuanto a poderse sentir como auténtico, ¿no? A poderse expresar, a poder sentir como esa amplitud en las relaciones o ese refugio en algo en lo que uno cree, ¿no? O en algo que le da como sostén, eso por supuesto que ayuda. Y también es cierto que a veces hay personas que pueden estar muy, muy peleadas con la vida o muy peleadas consigo mismas o con mucho sufrimiento y que a veces en un momento final hay algo que se transforma. Y eso también lo vemos. Y, por ejemplo, aquí, para citar otro testimonio, está el testimonio de Gloria, ¿no? Que su hija me explicaba que su madre siempre había sido una persona muy atormentada, con depresiones, como una persona muy querida, pero muy atormentada, y que con los 7 meses de enfermedad era otra. Y a pesar de que tenía malestares físicos y no estaba en su mejor momento físico, a nivel emocional estaba mejor que nunca. Y estaba en este estado como de gracia, agradecimiento, ¿no? Sentía mucho agradecimiento por todo lo que recibía, se sentía muy querida. Y es como
a veces estos momentos de enfermedad, que también la familia se vuelca cuando, ¿no? Cuando hay como relaciones realmente sólidas, ¿no? Y la familia se vuelca, la persona recibe tanto amor que eso, ¡buah!, es como que les ayuda muchísimo y también puede hacer una transformación. De golpe es como se dan cuenta de lo que se ha ido sembrando, ¿no? A veces no, a veces pueden aparecer cosas muy difíciles en las relaciones también, ¿eh? La enfermedad también tensiona mucho las relaciones, pero a veces se puede recibir mucho amor y eso hace crecer a la persona. Gracias también por la pregunta. Fernando, de aquí de Vitoria, manda otra pregunta. Dice, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Fernando, puedes hacer una pregunta. Dice, has mencionado... A ver, ¿por dónde me ha mandado la pregunta? Sí, has mencionado la conveniencia de los cuidados paliativos en este tránsito. Si este montón de experiencias positivas y vivencias son tan importantes, ¿no habría que extender esa filosofía a la atención integral y profunda a toda la atención sanitaria? Pues sí, y tanto, sí, sí. Yo, bueno, soy una enamorada de los cuidados paliativos porque, bueno, creo que fue una filosofía, ¿no? de equipo, ¿no? Y que creció tanto, ¿no? También la filosofía del camino de la espiritualidad, ¿no? Y sí, por supuesto, ¿no? Si pudiera ser extensible a otros momentos, ¿no? Que este cuidado exquisito, ¿no? Pues también fuera extensible, ¿no? Pero para eso necesitamos pues más ayuda y sobre todo cómo se trabaja en cuidados paliativos en equipo y con todas las disciplinas. Y cuantas más disciplinas, mejor, ¿no? Porque esto una persona sola no lo consigue, ¿no? Se necesitan, ¿no? Disciplinas, ayudas, ¿no? También desde la parte artística, como psicoterapia, arteterapia, voluntarios, ¿no? Los voluntarios hacen una función tan especial, tan bonita, ¿no? Que enlazan la sociedad, ¿no? Con esa persona que está a veces en una soledad tremenda, ¿no? Que su vida son las cuatro paredes y llega el voluntario y es como que se abre su mundo, ¿no? Entonces, sí, ojalá, ¿no? Aparte de esta filosofía, estuviera presente también en los cuidados a las personas previas también a la situación final o a la situación de enfermedad. Ojalá, sí. Bueno, vamos llegando ya al final. No sé si queda alguna pregunta. Sí. Permíteme que mueva así todo el montaje, que no se cae. Yo quería decir, yo soy una persona bastante religiosa y entonces yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Eso tiene que ayudar mucho porque esperamos que haya un mundo después mucho mejor de lo que estamos aquí. Y ya digo, vamos, tú has dicho antes de una monja budista, pero vamos, también sin ir, Santa Teresa de Jesús decía, muero porque no muero, ¿no? O sea que fíjate, o sea que estaba esperando morirse porque estaba esperando que iba a estar mucho mejor de lo que estamos aquí. Por eso digo que las personas religiosas yo creo que tenemos mucha más suerte que una persona atea que no espera nada más, ¿no? De lo que haya después. Bueno, gracias por la pregunta, ¿no? Que también es muy importante. Y bueno, en esto hay incluso estudios realizados. Lo que se ha visto es que sobre todo ayuda cuando son creencias interiorizadas, ¿no? Sea del tipo que sean. A veces puede ser de tipo religioso, otras veces es de tipo más espiritual, ¿no? En cuanto no ligado solo a una religión. Pero cuando digo interiorizado es como que no es solo lo que me han dicho o he aprendido, sino que lo he interiorizado en mí, ¿no? Y que eso guía de alguna manera mi vida, mis valores. Porque sí que es verdad que a veces hemos visto personas muy religiosas que llega la enfermedad y es algo como que también rompe, ¿no? Sus creencias, como puede ser, ¿no? Que yo que estoy creyendo y que estoy orando, que las cosas no vayan bien o no vayan como yo esperaba. Entonces, yo diría sí, pero depende de la vivencia. Y cuando es una religiosidad sentida, interiorizada, eso es un refugio, es lo que hablábamos, ¿no? Es un refugio enorme
que ayuda muchísimo y que da como una esperanza, como tú dices, de trascendencia en el más allá. Para otras personas incluso nos puede parecer extraño, ¿no? Pero hay ateos que también viven la muerte con mucha tranquilidad porque yo siento que todo desaparece. Entonces, no hay sufrimiento ahí. Entonces, la vivencia de cada persona puede ser tan distinta. Entonces, no es tanto que la persona sea creyente o no, sino cómo son esas creencias o cómo las vive. Y yo creo que también pensar que la muerte es como un apagar el televisor, también es una creencia. Y a algunas personas les ayuda, porque dicen, no, yo sé que no, como no voy a existir, no va a haber sufrimiento. Entonces, lo que ayuda puede ser tan múltiple, tan diverso, que era lo que quería mostrar también en el libro, ¿no? Que es tan diverso como las personas. Lo que nos ayuda en vida a cada persona también es diferente, en la muerte también. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Yo te agradezco que hayas escrito. Estaba pensando que si esto entonces va a ser un manual, como hay escuelas de padres para ser padres, ¿no? Te lees la revista que hay de ser padres, ¿os acordáis? ¿No? Yo era de los papás, ¿no? Entonces, yo te agradezco que hayas escrito un libro para que podamos empezar ese camino también de interioridad con esas cuestiones de la vida, como digo, que es el nacer y el morir, y en este caso de la muerte, ¿no? Porque yo creo que efectivamente este libro, más allá están todos los relatos que vas contando, muy bien seleccionadas las citas que traes de distintas creencias, además, ¿no? Al hilo de esta última pregunta, ¿cómo vas? Yo creo que haciendo un gran manto, como si fuera una... ¿Dónde está? Como si fuera una gran tela tejida que te puede como acunar en ese momento final, ¿no? Como acoger, como ayudarte a darte ese calor que necesitas para hacer el tránsito, ¿no? Y como tal lo voy a mantener como mi libro de decir, mira, esto es lo que tengo que ir cultivando desde ahora. Porque si lo cultivo desde ahora, como tú bien lo has remarcado una y otra vez, sí. Quizás esto viene a ser un poco como el explorador que va a un lugar que no conoce, ¿no? El que se ha ido preparando, pues aunque haya tormenta, pues algunas veces, como bien dices, viene la tormenta y te lleva por medio, ¿no? Pero otras veces sabes aguantar bien y hacer esa exploración que te toca hacer, que es el tránsito, ¿no? Y la muerte. Entonces, mejor estar preparados. O sea que gracias por escribir este libro. Sé que lo has escrito con mucho amor, sobre todo. Sí. Y lo que más me alegra es saber que yo también estaba aquel día, que estabas pensando en hacer aquel libro, que estabas haciendo el mismo retiro, pero en distintas partes. Las conexiones. Estaba en el mensaje que a 400 personas, tú estabas en algún otro lado de la sala y ahora que lo has citado, digo, yo también estaba allá. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Sí, muchas gracias. Yo creo que con este libro vamos a empezar a crear, así como hay escuelas de padres, una escuela del morir, ¿no? Que sería como una escuela del vivir. Sí. Del vivir conscientemente para poder morir conscientemente y morir con amor. Es que ricasco. Muchas gracias. Es que ricasco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el que quiera tiene ahí libros para poder comprar y ya va a firmar los ejemplares, como suele hacerse en todas las presentaciones, ¿no? Esta no iba a ser menos. Los que estáis en casa y las que estáis en casa, pues nada, escribís así con un papelito la palabra amor y os la ponéis cerquita y es lo que os transmitimos a todas y a todos los que nos habéis seguido desde casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Se me pone amor. Voy a pedir que me lo firmes. Pues Y a ser claro. posible que me lo dediques. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Paco. ¿Sí? Era para que
Ahora hablamos de la Me ha encantado, Pachi, además, la ternura con que habla esta mujer, ¿eh? Gracias. Estaba un poquillo nerviosa, es que es la primera presentación, estaba un poquillo nerviosa, Es ¿eh? ternura, ¿Verdad? es ternura. Hablábamos Oye, de muchísimas ternura. gracias también Hablábamos por la de ternura hace pregunta. unos meses, hablamos de ternura hace unos meses. Ella es ternura y es una fuente de ternura. Sí, sí, sí. Hasta luego. Gracias. Muchas Roger. gracias, de verdad. De hecho, mañana le voy a hablar a unos compañeros del libro. Sí, qué bien. Oye, nunca está en una Qué cosa bien. que me firmen. Sí, mira. Oye, me hace una ilu. Lo he leído a trompicones corriendo, con lo cual ya me he hecho una idea. ¿Ah, sí? Lo he comprado para regalar este. Pero, y la verdad te compro lo del aprendizaje, hacerlo extensible, porque la gente que no está metida no tiene la suerte o la fortuna de entrar en un circuito de paliativos, pues la verdad es que se muere mal. Ya, Con ya. lo cual, Sí. pues un poco en la onda